Un profundo llamado se dirige en esta hora crucial a quienes habitan las vastas extensiones de América Latina y de todo el continente americano, cuando los cielos parecen estremecerse por una fuerza invisible y la tierra misma gime como en dolores de parto. Esto no es solo un presagio de angustia, no es el miedo común que se apodera de la humanidad, sino algo mucho más significativo. Es un llamado universal que despierta las almas. Quien transmite este mensaje no lo hace como una autoridad oficial, sino como un padre cuyo corazón late por cada persona, sintiendo una profunda responsabilidad y cuidado. Las tormentas habituales, al parecer, han perdido su cotidianidad, transformándose en algo diferente. En los cielos se encienden luces misteriosas. En el aire resuenan sonidos que recuerdan a antiguas trompetas. Y entre las nubes a veces se vislumbran figuras indistintas. Todo esto parece indicar que el firmamento se está abriendo, impulsando a la humanidad a alzar la vista. Esto no es fruto de una imaginación febril o una fantasía ociosa, sino ecos de antiguas profecías plasmadas en los textos sagrados. Queda por saber qué presagian exactamente estas señales y cómo se relacionan con los eventos venideros. Un pastor que servía en Colombia relató un testimonio asombroso que le caló hondo. En un pequeño pueblo, ubicado cerca de Medellín, de repente se escuchó un sonido misterioso. Parecía el de una antigua trompeta, pero su origen era un misterio absoluto. Ninguna estación de radio ni dispositivo moderno pudo explicar la fuente de este zumbido incomprensible que al parecer penetraba el espacio mismo. Los habitantes, envueltos en una mezcla de desconcierto y reverencia, salieron de sus casas, abrazando fuertemente a sus hijos. Los ancianos temblaban, sus rostros expresaban una profunda conmoción, y los jóvenes, muchos de los cuales no habían mostrado tal apertura espiritual en mucho tiempo, se arrodillaron por primera vez en mucho tiempo. En ese momento, una mujer mayor, con los ojos llenos de recuerdos, susurró palabras que sonaron como un eco del pasado. Escuché exactamente el mismo sonido cuando era niña, poco antes del terrible terremoto de 1958. No fue un sonido de pánico, sino más bien un llamado poderoso y universal que era imposible ignorar. De esta manera, el Altísimo se dirige a la humanidad. Cuando los corazones humanos se vuelven sordos a su susurro apenas perceptible, cuando las naciones se sumergen en la ceguera espiritual y no atienden su llamado silencioso, Él comienza a hablar con una potencia creciente. Su voz se manifiesta a través de los elementos, a través de las ráfagas de viento, a través de las poderosas aguas, a través del cielo mismo, enviando señales que no pueden interpretarse de otra manera que como una llamada directa al despertar. Lo que seguirá a este clamor atronador solo puede conjeturarse, pero una cosa está clara: el tiempo para la inacción se agota. En las vastas extensiones del continente, que se extiende desde México hasta Argentina, los observadores han registrado una serie de cataclismos naturales, inundaciones devastadoras y sequías extenuantes, así como terremotos que sacudieron regiones donde no ocurría algo similar en décadas. Bolivia, Chile y Perú siguen sufriendo la inestabilidad de la corteza terrestre. En Ecuador, las playas brillaron misteriosamente, y en el oeste de Cuba, los pescadores oyeron sonidos que provenían de las profundidades marinas, parecidos a un gemido prolongado. Surge la pregunta: ¿son estos fenómenos meras manifestaciones de las fuerzas de la naturaleza o llevan consigo señales proféticas, como en los días de Noé, cuando el agua se convirtió en la voz de la justicia? La Sagrada Escritura lo indica claramente,
y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, con perplejidad, a causa del bramido del mar y de las olas. Lucas 21:25. Continente América, ¿escuchas? ¿Lo sientes? Esto no es solo caos climático, es la misericordia que resuena en el trueno. Es el amor que toca los corazones a través del horror de los titulares de las noticias. El narrador visitó personalmente estos lugares. Abrazó a mujeres en Panamá que perdieron sus hogares por las inundaciones. Oró con hombres en Guatemala cuyas manos temblaban de miedo ante una nueva ola sísmica. Y en cada mirada vio no solo un dolor profundo, sino también la pregunta inmutable: ¿dónde está Dios? Y esta es la respuesta que se ofrece a los oyentes. Dios está aquí, no en la tormenta misma, no en el fuego destructivo, sino en la voz que llama en medio de todo este caos: vuelve a mí. No deseo la destrucción, anhelo tu arrepentimiento. La humanidad moderna ha recurrido a fuentes digitales en busca de respuestas, descuidando las enseñanzas espirituales. Atiende a las noticias de todo tipo de desastres, pero rara vez recurre a los libros proféticos. La gente tiembla ante la destrucción física, pero no siente temor ante la pérdida de su esencia espiritual. Y ahora, precisamente en este momento trascendental, ha llegado el tiempo del sonido de la trompeta. El verdadero despertar no llega en tiempos de prosperidad, nace entre muros que se derrumban, bajo cielos rugientes, en las lágrimas de una madre que está frente a un santuario inundado donde apenas ayer resonaban cánticos. Sin embargo, junto con la creciente inquietud, llega también la esperanza, porque el Altísimo no ha abandonado a la humanidad. Él advierte, llama y despierta incansablemente a su remanente fiel, aquellos que están dispuestos a levantarse y actuar mientras otros prefieren esconderse. Se escucha un llamado urgente a todas las naciones del mundo, ya sea en el sur o en el norte, en el este o en el oeste. No llamen a lo que sucede meros fenómenos meteorológicos. No lo consideren simplemente procesos naturales. Llámenlo providencia divina. Se propone inclinarse en humildad, recurrir a la Sagrada Escritura, unir a las familias, dejar de lado las diferencias y comenzar a orar, porque si la humanidad escucha, el Altísimo mostrará compasión. Pero si la gente le da la espalda, los cielos dejarán de advertir y comenzarán a juzgar. Con estas palabras se propone orar: Señor, te escuchamos a través del trueno y a través del silencio, a través de la lluvia y a través del fuego. Límpianos, santifica nuestras tierras, renueva nuestros corazones. Volvemos a ti. Que estas palabras no sean solo una invocación verbal, sino una fuerza transformadora que convierta el temor en reverencia, porque su venida es inminente y su paso se siente ya no solo en los himnos sagrados, sino también en las tormentas furiosas. ¿Cuántos más presagios necesita el continente americano para despertar? Esto no se refiere solo a América del Sur, no solo a América Latina, sino a todo el espacio americano, desde las nevadas extensiones de Alaska hasta los cálidos barrios de Buenos Aires, desde las costas de Puerto Rico hasta las majestuosas profundidades de los Andes. El planeta no solo se mueve, literalmente clama. La era actual se caracteriza como un periodo de conmoción física y espiritual. En este momento, algunas localidades están bajo el agua, otras envueltas en llamas, y otras se convierten en polvo seco. Sin embargo, estas adversidades son solo manifestaciones externas. Debajo de todo esto yace una calamidad más grande: la alienación del alma humana de su Creador. Vale la pena prestar mucha atención a los eventos recientes. En El Salvador, por ejemplo,
una mujer soñó que fuego celestial caía sobre un edificio de la iglesia. Apenas 2 días después, un incendio se desató realmente en el mismo lugar. Un sacerdote local relató otro caso asombroso. Durante el servicio religioso, la electricidad se cortó de repente, las velas se apagaron y de forma inesperada apareció una misteriosa luz sobre el altar. Ninguno de los presentes pudo comprender su origen. Los feligreses quedaron inmóviles en un silencio reverente. Algunos incluso derramaron lágrimas. Este sentimiento no era miedo, sino una profunda conciencia, una especie de reconocimiento. Era el reconocimiento de aquel que envía advertencias. En Chile, los geólogos registran señales inusuales provenientes del interior de la Tierra. En Argentina, la dirección del viento cambia inesperadamente, trayendo consigo un característico olor a azufre. En Cuba se observa cómo las estrellas brillan con especial intensidad por la noche y a veces, incluso al mediodía, el firmamento se tiñe de tonos rojos inquietantes. Algunos tienden a explicar tales fenómenos exclusivamente por procesos naturales. Sin embargo, existe otro punto de vista. Esto no es otra cosa que la voz del Señor resonando sobre las vastas aguas. El Salmo 29 de las Sagradas Escrituras afirma directamente: la voz del Señor está sobre las aguas, el Dios de gloria truena. Cuando la naturaleza misma emite gritos tan evidentes, esto no es solo un objeto de análisis científico, es un llamado directo de la santidad a la humanidad. Se sabe que Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y si su palabra posee vida eterna, entonces por su esencia no solo instruye y corrige, sino que también es capaz de sacudir las concepciones establecidas, llamando a una profunda reconsideración. En este contexto surge una pregunta apremiante, dirigida a su pueblo, a todos los que se llaman creyentes. ¿Dónde está esa fe que una vez fue tan firme? ¿Dónde han desaparecido aquellos cristianos cuyos corazones no tiemblan ante el trueno porque reconocen sin error la voz que está detrás de este fenómeno natural? ¿Dónde están ahora aquellos que instruyen a sus hijos, explicándoles que el cielo que se oscurece no es una coincidencia, sino más bien un testimonio silencioso de que nosotros mismos nos hemos sumergido en el silencio? En una ciudad mexicana, después de que los cielos se abrieran en una lluvia torrencial, un niño pequeño, de pie en medio de la calle, alzó la vista al cielo y con sinceridad genuina exclamó: «Mamá, Jesús viene». La madre, envuelta en un sentimiento mixto de asombro y preocupación, abrazó a su hijo, sin encontrar palabras para responder. Sin embargo, en este ingenuo clamor residía una profundidad de verdad mucho mayor que en innumerables sermones. Porque Él realmente viene, pero no en la imagen idílica plasmada en las postales, donde le rodean palomas blancas y un sol resplandeciente, sino como predice la Sagrada Escritura, vendrá con las nubes, y todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. En los tiempos actuales, cuando se presentan guerras que azotan las vastas extensiones de Europa y Oriente Medio, la verdadera batalla no se libra en los campos de combate, sino en las profundidades del corazón humano, en la esfera del espíritu, en el seno de las familias, donde la oración se ha extinguido, en los muros de los templos, donde ha desaparecido la práctica de la confesión, y en el espacio digital de los teléfonos, donde la mentira insidiosa se disfraza hábilmente de verdad. Los continentes de América del Norte y del Sur, al parecer, han perdido esa sagrada reverencia que una vez se llamó el temor de Dios. La generación actual,
está envuelta en el miedo a los virus invisibles, al crecimiento implacable de la inflación, incluso a la pérdida de acceso a Internet Wi-Fi. Pero, ¿quién de ellos siente temor ante la posibilidad de ofender al Altísimo? ¿Quién teme perder su inefable gracia? Se siente un profundo cansancio entre la gente. Se sabe que muchos de ellos afirman: ya hemos pasado por pandemias, pobreza, la muerte de seres queridos. ¿Para qué tener más miedo? Sin embargo, como se subraya, el asunto no es el sentimiento de horror, sino la necesidad apremiante de un despertar espiritual. Si la humanidad no experimenta un despertar espiritual voluntario, se verá obligada a despertar a través de duras pruebas y conmociones. De manera similar, si la gente no se vuelve a los valores superiores por amor, tendrá que regresar a ellos a través del sufrimiento y el dolor. Ahora, como nunca antes, se siente una aguda necesidad de reavivar la santidad en el hogar, de purificar los corazones y de encender la verdadera llama de la oración. No son los ritos externos o la ostentación, sino una sed genuina de Dios lo que es clave, porque solo Él es capaz de otorgar esa paz interior que no se puede encontrar en los bienes mundanos y la vanidad. El llamado a la gente suena como una exhortación paternal. Se les insta encarecidamente a cesar las excusas interminables, a renunciar a la espera pasiva de condiciones ideales y a dejar de permanecer en un vacío espiritual, simbolizado por lámparas vacías. Se subraya que una generación desprovista del aceite espiritual en sus lámparas está condenada a llamar a puertas herméticamente cerradas, y una vez que se cierren, esa puerta ya no se abrirá. Si alguien, al leer estas líneas, siente el toque del Espíritu, esto no es solo un sentimiento o emoción pasajera, sino un llamado profundo e ineludible. Y a este llamado se debe dar una respuesta inmediata. Se aconseja levantarse para la oración nocturna, desconectar los medios de comunicación, practicar el perdón, confesar las transgresiones y volver al estudio de la palabra, no por rutina o costumbre, sino por la vida misma. No deben decir que están demasiado contaminados o son indignos, pues Cristo no vino por aquellos que se consideran impecables y perfectos, sino por aquellos que están heridos y necesitan sanación. Y América, esta nación herida, sigue siendo buscada por Dios. El narrador cuenta una historia que escuchó de un ministro de culto de Perú. Este sacerdote llevaba su servicio en un humilde santuario, ubicado al pie de los majestuosos Andes, entre habitantes desfavorecidos y discretos, en lugares donde carecen de los beneficios de la civilización moderna, como la red global o los sistemas de videovigilancia, pero donde el firmamento se presenta inusualmente cercano. En aquella noche trascendental, sobre las cumbres de las montañas, se escuchó un misterioso rugido, similar a una ráfaga de viento. Sin embargo, ni un solo árbol se movió en respuesta. En lugar de la esperada tormenta, surgió un resplandor deslumbrante. Y en esta luz extraordinaria, una de las residentes locales relató haber visto una figura flotando sobre las nubes, con las manos extendidas hacia la tierra. Su grito no fue de terror, sino de la más profunda reverencia. Él viene, Él ya está aquí. Muchos podrían considerar tal evento como un mero fruto de la superstición o de una imaginación desbordada. Pero, ¿cómo explicar entonces el hecho de que esa misma noche cientos de almas se arrodillaron sin un llamado visible, sin una palabra de predicación, sin amplificación de voz por medios técnicos? ¿Por qué, al amanecer, todos los habitantes del pueblo se dirigieron al templo para la oración conjunta, como si sus almas hubieran despertado de un letargo secular? Porque, como se afirma, las señales auténticas
no requieren explicaciones verbales. El alma las reconoce al instante, de la misma manera que una madre reconoce sin error la voz de su hijo, como el corazón siente el toque de lo divino. El narrador cuenta esto porque tales sucesos son cada vez más frecuentes. En el territorio de Venezuela, sumergida en el abismo de la más profunda crisis, los testigos presenciales dan fe de la aparición de luces misteriosas en el firmamento después de la puesta del sol. En las regiones del norte de Colombia, varios jóvenes, de forma independiente, en el mismo día, dibujaron una imagen idéntica, una escalera descendiendo del cielo, por la que bajaban figuras vestidas con túnicas blancas, cuyos rostros estaban ocultos por un resplandor deslumbrante. ¿Qué es esto? ¿Fruto de una fantasía desenfrenada o la realización de la profecía pronunciada por el profeta Joel? Y sucederá después de esto, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2:28. El pueblo de Dios necesita comprender. Lo que está sucediendo no es una estratagema de marketing, ni una campaña política, ni un espectáculo religioso. Es el preludio de su inminente venida. Hoy, mientras el mundo está enfrascado en disputas sobre petróleo, fronteras y poder, los cielos ya comienzan a abrirse. Los creyentes no pueden permitirse permanecer inactivos. Están llamados a ser centinelas vigilantes, no observadores pasivos. No basta con solo creer, es necesario discernir los tiempos, probar los espíritus y permanecer alerta. Ay de la generación que al ver un milagro lo llama falsificación. Ay de aquellos que oyen la trompeta que llama y afirman que es un efecto especial. Ay de aquellos que son capaces de ver, pero cuyos ojos están cegados y sus corazones endurecidos. Estas palabras hoy se dirigen a todos los hermanos y hermanas en la fe. En las vastas extensiones de América Latina, algo grande está comenzando, un fenómeno no político, sino profundamente espiritual, no externo, sino interno, y los creyentes deben estar preparados. El continente americano, que ha resistido terremotos, volcanes, tormentas y revoluciones, ahora se enfrenta a otro tipo de conmoción, una tormenta en el espíritu, un juicio de amor, un fuego de purificación, porque como dice la epístola a los hebreos, una vez más, no solo la tierra, sino también el cielo, haré temblar. Hebreos 12:26. ¿No se ha notado cómo, en el año actual, han aumentado los terremotos en regiones donde no los había en décadas? Cómo el cielo en México se tiñe de rojo sin razón aparente. Cómo en Brasil, en pleno día, a cientos de personas se les apareció una nube con la silueta de un cordero. El Señor está llamando a la puerta, no con un golpe amenazante, sino por medio de señales, no con ira, sino con misericordia. Sin embargo, su misericordia no será eterna para aquellos que la rechazan persistentemente una y otra vez. Hoy el llamado resuena a todos los que trabajan en los medios de comunicación, el arte, la educación y la administración pública deben cesar el silencio. Si reconocen el origen divino de algún fenómeno, deben dar testimonio de ello. Y si sienten un llamado interno, deben responder de inmediato, porque mañana podría ser demasiado tarde para actuar. Un mensaje especial también se dirige a los jóvenes. Se les ha dado fuerza, no para seguir las tendencias pasajeras de la moda, sino para levantarse y ser una voz para los que no oyen, una luz para los ciegos y un apoyo firme para aquellos a quienes el mundo arrastra implacablemente. El tiempo actual no permite la neutralidad. Uno está con la luz o se disuelve en la oscuridad, o su lámpara brilla intensamente o se asemeja a quien golpea en vano una puerta cerrada.
se convoca a una oración espiritual conjunta. Las palabras de esta oración son: Señor, abre mis ojos, enséñame a ver las señales, límpiame de dudas, miedo, indiferencia, hazme parte de tu remanente, haz de mi corazón un lugar para tu venida. Cuando una persona escucha la palabra juicio, a menudo siente miedo. Sin embargo, y si no es un castigo, sino, por el contrario, una oportunidad única. Amados, debe comprenderse que el juicio de Dios es la forma más elevada y última de manifestación del amor. No es un acto de ira destructiva, sino más bien un llamado urgente a regresar. Es como el grito de un padre que con toda su alma se niega a aceptar la pérdida de sus hijos. Si el Altísimo cesara sus llamados, podría significar su alejamiento del mundo creado. Sin embargo, Él sigue hablando y su voz resuena por todas partes. Se manifiesta a través de los elementos de fuego y agua, a través de la profundidad del silencio, a través del susurro apenas perceptible de la conciencia, a través del gemido de la tierra sufriente y a través del dolor punzante del alma humana. En este sentido se recuerda la historia de un anciano de Uruguay. El destino le había arrebatado a su esposa, su hogar y su salud. Cuando se le encontró, tenía en sus manos un viejo rosario que le habían regalado en su juventud. Le confió a su interlocutor: Padre Santo, me parece que el Señor me ha abandonado. El hombre que le escuchaba miró fijamente a los ojos al anciano y respondió: No, hijo mío, fuiste tú quien se alejó primero, y ahora Él simplemente golpea más fuerte para ser escuchado. ¿Cuántas personas en el mundo moderno comparten pensamientos similares? Dios me ha olvidado. Dios guarda silencio. Dios me castiga. Pero la verdad es que Él llama constantemente. El problema radica en que la generación actual ha perdido la capacidad de escucharlo. La gente se ha hundido en el torrente de información, olvidándose por completo de la fuente de vida. La humanidad ha reemplazado la profecía con el pronóstico cotidiano, la oración con publicaciones en redes sociales y el arrepentimiento con técnicas psicológicas. Como resultado, la sociedad se ha visto privada de la voz divina, del fuego espiritual y de la luz. Basta con mirar lo que sucede a nuestro alrededor. En la República Dominicana reina una sequía sin precedentes. En Haití asolan el hambre, la violencia y la desesperación. En Puerto Rico, poderosos huracanes arrancan sin piedad los techos incluso de las iglesias. En Chiapas, México, los niños mueren de fiebre y los templos están vacíos. Y aún así, la gente sigue preguntando: ¿dónde está Dios? En respuesta a esto surge otra pregunta: ¿dónde están aquellos que una vez afirmaron conocerle y que ahora ya no se arrodillan en oración? Los templos cristianos, al parecer, se han convertido en escenarios teatrales. Las predicaciones son solo discursos motivacionales y el pecado se ha vuelto un hábito. Y esto no es una acusación, sino más bien un diagnóstico preciso. Un diagnóstico para un continente entero que una vez conoció a Cristo, pero que poco a poco se acostumbró a existir sin su presencia. Sin embargo, en medio de todo esto, sucede algo verdaderamente extraordinario. En una humilde aldea boliviana, donde no hay electricidad, una mujer comenzó a reunir a sus vecinos cada noche. Se reunían no para una fiesta ni para una protesta, sino para una oración conjunta de arrepentimiento. Una semana después, según testigos presenciales, un pilar de luz apareció sobre el pueblo y permaneció visible por más de una hora, sin truenos ni relámpagos, solo luz pura y un profundo silencio. Algunos de los presentes cayeron de rodillas, otros no pudieron contener las lágrimas. Un niño susurró suavemente: creo que Dios vino a ver quién todavía cree. Esto es, sin duda, un juicio,
pero un juicio misericordioso que otorga una oportunidad. Pues antes de cerrar definitivamente la puerta, el Señor siempre llama primero, y ahora Él sigue llamando. En las vastas extensiones de América Latina y en todo el continente americano en general, se está desarrollando una profunda, aunque invisible, división. No es una división política ni una estratificación social, sino una división interna de los corazones humanos. Se manifiesta en el contraste entre quienes permanecen en letargo espiritual y quienes se mantienen vigilantes, entre quienes tratan su fe superficialmente y quienes la viven con sinceridad, entre quienes depositan su esperanza en sistemas mundanos y quienes confían plenamente en Dios. En este tiempo sombrío, cuando la oscuridad espiritual se espesa, el Altísimo procede a formar un remanente especial. Esta comunidad está compuesta por aquellos que no temen sacrificar su reputación por defender la verdad inmutable. Entre ellos se encuentran quienes realizan sus oraciones al amanecer, en soledad, cuando las miradas de la gente no están puestas en ellos. Sirven desinteresadamente, sin buscar elogios, la atención de las cámaras, ni un escenario público. Estas personas muestran disposición para el inminente regreso del Rey, a pesar de que la mayoría de los demás no lo esperan en absoluto. Cada persona tiene la oportunidad de unirse a este remanente elegido, pero para ello se requiere tomar acciones decisivas, romper con el estilo de vida anterior, renunciar a todas las formas de idolatría, abrir la Sagrada Escritura, perdonar a quienes los han ofendido, retirarse para la reflexión y arrodillarse en oración. Esto se debe a que el periodo de misericordia se acorta inexorablemente. Y aunque el Altísimo no retrasa el cumplimiento de su promesa, su venida será repentina, como la llegada de un ladrón en la noche, y entonces nadie podrá justificarse diciendo: en ese momento no tenía esta información, pues se han manifestado numerosas señales, se han proclamado palabras importantes, se han presentado testimonios irrefutables, e incluso las catástrofes que ocurren no fueron actos de destrucción implacable, sino más bien los últimos llamados al despertar. A la luz de todo lo anterior, cada uno que comprende la importancia de lo que sucede, eleva una oración sincera al Señor. En ella se expresa el profundo deseo de no callar, incluso si todo alrededor se sumerge en silencio. Si la mayoría permanece en letargo espiritual, el creyente pide ser despertado y puesto como centinela en guardia. Desea que su fe supere cualquier miedo y que su lámpara brille más intensamente que la oscuridad más densa. Un corazón sincero permanece abierto, atendiendo al llamado divino. La humanidad se ha acercado a un umbral invisible, y el silencio previo a la tormenta ya no guarda su mutismo. El planeta Tierra despierta de un sueño secular, y los cielos ya no permanecen en silencio, están llamando. Este llamado no se dirige a multitudes anónimas ni a naciones enteras, sino a cada uno que atiende estas líneas. El mensaje se percibe como algo profundamente personal, desprovisto de cualquier casualidad. Marca un momento de despertar espiritual. Quien lee estas palabras no las encontró por casualidad. No es solo una expresión de sentimientos o emociones, se percibe como el último llamado, dirigido a las profundidades de su alma, porque el Rey viene. Su venida no estará marcada por símbolos políticos o tecnologías digitales. Él aparecerá con ojos de fuego y una voz como el estruendo de muchas aguas. Y cuando Él se presente ante el mundo, las oportunidades para una preparación adicional se agotarán.
Entonces la humanidad se dividirá en dos categorías: aquellos que estaban preparados y aquellos que se perdieron. En la era actual, la humanidad habita en un mundo de cambios acelerados y eventos que se precipitan. Los conflictos surgen de repente, los sistemas económicos colapsan de la noche a la mañana y el progreso tecnológico a veces distorsiona el concepto mismo de la verdad. Sin embargo, hay algo que permanece inmutable, es la palabra de Dios. Y esta sagrada escritura proclama inequívocamente: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. Si se mira atentamente alrededor, se puede notar cómo eventos inexplicables se desarrollan por todo el mundo. El sonido de las trompetas resuena sobre Florida, mientras en los cielos de Latinoamérica aparecen señales en las nubes y figuras luminosas, parecidas a ángeles, se manifiestan a las personas. Simultáneamente, inundaciones devastadoras arrasan ciudades enteras y las llamas consumen templos. Todos estos fenómenos ocurren de forma sincrónica. ¿Podríamos considerarlo una mera coincidencia? No, tal convergencia de eventos apunta a una secuencia divina, y el momento actual se presenta como verdaderamente decisivo en la historia de la humanidad. En este contexto se recuerda un testimonio reciente proveniente de Colombia. Un joven que anteriormente sostenía creencias satánicas fue testigo un día de un fenómeno asombroso. Vio una cruz en el cielo, majestuosamente erigiéndose sobre una nube. Asombrado por esta visión, se postró de inmediato y exclamó: «Jesús, sálvame». Sus compañeros, que estaban cerca, al principio solo se burlaron de su reacción, pero él se levantó del suelo completamente transformado. Apenas una semana después de este suceso, fue bautizado. Hoy en día, esta persona predica activamente en las calles de Bogotá, compartiendo su experiencia. La razón de un cambio tan radical reside en que vio una señal divina y no tuvo miedo de responder a ella. Esto nos invita a reflexionar. ¿Cuántas señales similares se nos han manifestado y la humanidad sigue sumida en la indiferencia? Es crucial prestar atención a una idea importante. No son los propios pecados del ser humano los que lo alejan del origen divino, sino precisamente su reacción al llamado de lo alto. Incluso la persona más débil, más caída o con el espíritu más quebrantado, aún puede encontrarse entre los primeros en entrar al reino. Sin embargo, para ello es necesario decir un sí decidido, dar una respuesta, levantarse de rodillas. Por eso, resuena un llamado insistente. No debemos esperar a la próxima catástrofe. Es necesario abrir el corazón hoy mismo, volver a la oración, perdonar las ofensas, purificarse. Hay que pronunciar: Señor, aquí estoy, te escucho, te sigo. Y si se siente un movimiento interior, no hay que ceder al miedo. Este mensaje no debe quedarse solo en la esfera de los sentimientos y emociones personales. Al contrario, es un mensaje profético. Y si alguien cree sinceramente en su verdad inquebrantable, es imperativo que esta noticia llegue a oídos de otras personas. Es de suma importancia que las señales que anuncian no pasen desapercibidas en la vorágine de la vida cotidiana, que las trompetas que proclaman no suenen en vano y que la palabra superior, que lleva en sí la verdad, no regrese sin haber cumplido su propósito, sin haber dado fruto. Y debe recordarse siempre que esta proclamación proviene de quien actúa como un padre solícito, un pastor sabio y una voz que anuncia la verdad en el desierto del mundo. El Rey viene y con cada día que pasa, su venida se vuelve más inminente y cercana. Por lo tanto, no hay razón para el miedo o la preocupación.